Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, retomaremos esas historias que muchos de ustedes me han pedido siguiendo un universo paralelo de Star Wars. Pensando aquí en qué hubiera pasado si en realidad Darth Maul se hubiera convertido en un jugador notable en la saga, entrenando ahí al elegido Anakin Skywalker en el lado oscuro de la fuerza desde los sucesos del episodio 1, La amenaza fantasma. Y claro, Master, recuerden que tenemos una lista de reproducción con muchos otros fanfictions con historias así acerca de qué hubiera pasado si ciertos elementos de la saga de Star Wars hubiesen cambiado radicalmente. Es aquí que nuestra historia de hoy comienza con un Darth Maul quien estaría en Naboo sintiéndose casi victorioso al haber eliminado al maestro Jedi Qui-Gon Jinn. Y ahora desde la parte superior del ducto de mantenimiento solo miraba al Padawan Kenobi quien se aferraba a la vida. Maul sabía que ese era su momento de brillar, tenía que ser implacable en todo lo que hiciera en esos momentos en Naboo si quería dejar de ser el esclavo de Sidious en el que se había convertido en los últimos años. Y es ahí cuando lo vio, el Jedi jaló con la fuerza el sable de su maestro. Maul apenas pudo sentirlo, y cuando vio venir al Padawan desde la parte inferior fue ahí que el Sith convocó todo el poder del lado oscuro como nunca lo había hecho en su vida. Sintió ahí un simple instinto de supervivencia y así de sus guantes negros brotó un shock eléctrico tan incandescente que pudo detener al Padawan en el aire. Aquello se sentía bien, era poder puro que brotaba de sus manos. El Padawan no era nada contra el poder de los Sith, y así la tortura de Maul continuaría sosteniendo al Jedi en el aire, hasta que de un momento a otro este caería completamente calcinado por el tubo. Y aquí Maul se daría cuenta que aquello había resultado como había querido para liberarse de las cadenas de su maestro. Después de todo, la traición era el camino de los Sith. Así que el incipiente bloqueo en Naboo sería su coartada perfecta para fingir su muerte a manos de los Jedi y salir de ahí. Todo parecería como una masacre donde 3 usuarios habían muerto. Maul aquí desgarraría algo de sus ropas y dejaría ahí 2 partes del sable que había roto el Jedi para hacer que su muerte fuera más creíble a los ojos de los Jedi. Pero es aquí que Maul podía sentir un fuerte estremecimiento de la fuerza, el más fuerte que había sentido en su vida. Y al adentrarse hacia el hangar real se daría cuenta mirando los cielos que la nave de la Federación de Comercio había volado en 1000 pedazos y con ello el plan de su maestro Sidious. Aquello claro no estaba en el cálculo. Sin embargo, algo en la fuerza lo había cambiado todo y sentiría como una presencia intensa en ella regresaba hacia el hangar sintiéndose victoriosa. Maul entonces decidiría esconderse en el hangar y robar así una de las naves de Naboo abandonando su Sith Infiltrator en aquel planeta. Pero tenía una gran curiosidad de lo que había pasado o quién había hecho el heroico acto destruyendo la nave. Hasta que así vería que de una de esas pocas naves amarillas que regresaban, un simple niño bajaría de la cabina, un niño sensitivo a la fuerza. Debió haber venido con los Jedi, pensó Maul, pero ni siquiera tenía el ropaje o las tradiciones de ellos marcados en él, lo cual también le dio a entender a Maul que aquello era un talento en bruto listo para ser pulido. Es así que Maul, al ver que solo eran unos pocos los que habían regresado, correría a toda velocidad hacia la nave en donde había descendido el muchacho. Y al instante lanzaría un potente torrente de la fuerza directo hacia la cabeza del joven, y este de inmediato lo haría caer inconsciente. Y lo que sucedería en ese hangar después sería pan comido para el Zabrak. Una masacre de todos los pilotos de Naboo que habían vuelto con vida, para que así no hubiese testigo alguno de que él se había robado al joven. El reporte oficial había indicado que durante la incursión de la reina de Naboo había habido numerosas bajas a ambos lados a pesar de que los Naboo habían vencido a la Federación de Comercio. Pero los Jedi, tras sus investigaciones, habrían considerado que el usuario que había matado a los Jedi también había muerto junto con ellos al caer al tubo que conducía hacia un depósito de basura y hacia un triturador, donde ni siquiera de ahí los Jedi pudieron obtener de vuelta el cuerpo del Padawan Kenobi. Aquello había resultado como Maul quería, aunque con una sorpresa que no había vislumbrado. Ahora tenía la posibilidad de tener su propio aprendiz oscuro y asesino Sith, como él durante más de 2 décadas antes había sido el de Darth Sidious. El Zabrak sabía bien que podía utilizarlo para deponer el poder de su maestro ahora que era el canciller de la República, un golpe que había planeado Maul por mucho tiempo, pero aquello también tomaría más tiempo hasta dejar todas las piezas en su lugar.
Así que tendría que dedicarle tiempo al muchacho mientras comenzaba a mover sus hilos entre los sindicatos criminales de la galaxia para poder retar un día el poder de su maestro. Claro, Maul ya había anticipado que Lord Sidious lo sustituiría con otro aprendiz tan pronto como entendiera su ausencia. Pero aquello ya no importaba, era el momento de ver hacia el futuro. Maul entonces llegaría hasta un lejano planeta del borde exterior con una densa jungla y prepararías el montaje para que el niño entendiera. Por lo que así, cuando el niño Anakin despertaría, estaría asustado de estar con la oscura figura que había visto antes que había enfrentado a Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Maul, claro, sentiría el temor en Anakin y le diría que estaba bien temer, dado a que eso podría hacerlo mucho más poderoso en el futuro. Y claro, también podía sentir la furia que emanaba en él. Bien, libera tu furia, Anakin. Yo asesiné a tu maestro, pero solo porque fui un esclavo de mi propio maestro. Eres aún demasiado joven para entenderlo, pero un día lo harás. No obstante, yo puedo darte lo que necesitas para no volver a sentirte solo como te sientes ahora mismo. Puedo darte poder. Tu lugar no estaba destinado a estar con los Jedi. Ellos son débiles. Yo puedo entrenarte. Es aquí que Maul sentiría que Anakin tenía sentimientos encontrados con los Jedi porque ellos habían decidido no entrenarlos previamente en los caminos de la fuerza. Ellos te rechazaron, ¿no es así? Ya veo. Los Jedi no vieron tu potencial, pero yo lo veo muy claramente. Después de eso no se dijo nada más. Y Anakin permaneció callado en los días siguientes en aquella jungla. Maul, claro, en esos días no dejaba de entrenarse con su sable de luz y tratar de sorprender al chico con sus habilidades en la fuerza. Hasta que así un día Darth Maul simplemente le dijo: puedo sentir cómo te sientes hacia tu madre, esos deseos que tienes por liberarla. Yo puedo ayudarte con ello para que ninguno sufra y puedo enseñarte cómo tú mismo podrás liberarla. Después de eso, los días y las semanas pasaron, y así se volvió una normalidad ver al Sabra junto con Anakin. Por lo que así un cierto día, después de varios intentos, el niño Skywalker se abriría ante el Sith, explicándole ahí de los pocos momentos que estuvo con los Jedi, y cómo ellos no lo querían, cómo ellos hablaban de sus emociones acerca de su madre como si fuera algo malo, como si él fuera algún tipo de monstruo, pero también diciéndole que alguno de ellos lo llamaban como el elegido. Maul, claro, apreciaría con detenimiento cada cosa que diría el niño y también entendería la importancia de que los Jedi lo hayan llamado ahí como el elegido. Era una antigua profecía. Pero si ese niño en realidad era el elegido como él lo había sentido previamente en Naboo y este niño lo hacía de su lado, entonces la galaxia estaría mucho más cerca de estar en su poder. Es aquí que Maul le prometería que podría hacerlo entender, pero también le prometería que liberaría a su madre si pasaba un cierto tiempo con él y dejaba que lo enseñara en los caminos de la fuerza. Incluso alegaría que podría entender un día por qué su maestro Sidious y los Jedi eran la verdadera amenaza para toda esta galaxia. Te ofrezco el poder de liberar a tu madre una vez que tu entrenamiento esté completo, muchacho. Y cuando llegue ese momento, tú tendrás que ayudarme con Sidious. Tómalo o déjalo. Maul, claro, encendiendo su sable de luz carmesí, le haría entender al muchacho que en realidad solo tenía una opción. Así que Anakin con cierta desconfianza aceptaría, y Maul ahí mismo iniciaría la primera lección para que Skywalker abrazase así sus emociones oscuras, el miedo, la ira y el dolor. Deja salir tus emociones, muchacho, solo así podrás liberar a tu madre. Las próximas semanas se convertirían entre los dos en un entrenamiento físico y mental continuo, donde Anakin cada vez comenzaba a entender cómo pensaba en realidad Maul. Y ambos ahí se pondrían en contacto con sus emociones oscuras mientras meditaban, o otras veces cuando levantaban rocas hasta el punto de quebrarlas. Pero en otras más, Maul haría que lo acompañara a cazar algunas de las bestias locales con su propio sable de luz carmesí. Aquello sería una vida ruda, aislada, pero poco a poco se convertiría en el nuevo estilo de vida de Anakin Skywalker. Así las semanas se convertirían en meses y los meses en años. Pero Anakin en todo ese tiempo no tendría permitido salir de aquel planeta hasta que demostrase en frente de su maestro que estaba en realidad listo. Y para hacerlo tendría que pasarle por encima al Sabrak.
poco a poco, la buena persona que un día fue el niño esclavo de Tatooine dejó de existir. Y Anakin verdaderamente se convirtió en un aprendiz de los Sith. Uno que no tenía un nombre formal como un Darth. Y que únicamente como símbolo de su propia sumisión usaba los sables de luz rojizos que le había donado su maestro. Aunque Darth Maul había dejado muy en claro que un día tendría que matar a un Jedi para poder tener un verdadero sable de luz carmesí digno de los Sith. Maul, claro, estaba en lo suyo. Había aprovechado el tiempo para tejer intrincadas redes criminales mientras tenía secuestrado a Anakin en medio de su entrenamiento. Iba y venía entre su sombra colectiva y supervisar el entrenamiento del aprendiz. Y desde Dathomir hasta Mandalore, o desde Obadiah hasta Nal Hutta, Maul había logrado construir complejas redes criminales para así un día dar un golpe en contra de su maestro, la República y los Jedi. Y podía sentir cómo en ese momento el tiempo se acercaba, dado que había oído en el bajo mundo de la galaxia que un nuevo Lord de los Sith llamado Darth Tyrannus preparaba un movimiento separatista en contra de la República. Esa guerra que se vendría sería su momento, y Anakin, convertido en un Sith, tendría que estar listo para encarar ese momento. Es así que un día Maul llegaría hasta la luna selvática donde tenía a Anakin. Y su aprendiz, claramente corrompido en la oscuridad, lo recibiría como lo había hecho muchas otras veces. Pronto llegará el camino de la venganza, mi aprendiz. Debes probar que estás listo. Y si lo estás, cumpliré esa promesa que un día te hice acerca de tu madre. Y con ello, al mismo tiempo, la galaxia será nuestra. Pero, ¿en verdad estás listo, Anakin? ¿Estás listo para recibir el manto de los Sith? Lo estoy, maestro. Entonces demuéstramelo. Intenta pasar sobre mí como nunca has podido en tu vida y te liberaré de este cautiverio. Maul no tuvo que esperar mucho tiempo para escuchar las hojas de plasma carmesí de su aprendiz que se encendían. Y con ello la furia de Skywalker se volvería en un torrente de tajos de plasma que intentaban alcanzarlo como nunca antes en su vida. Golpes que acarreaban frustración, deseos de venganza y poder puro de los Sith. Y Maul aquí detendría cada golpe con facilidad, pero a medida que el poder de Skywalker se intensificaba, el Sabrak podría entender que había hecho su trabajo bien. Anakin Skywalker era ahora un sirviente de la oscuridad, y eso lo podría utilizar muy bien en la guerra venidera. Es en ese momento que Lord Maul usaría todo el poder de la fuerza que tenía, y de sus manos brotaría un terrible poder eléctrico que su aprendiz nunca había visto. Este golpearía de lleno a Skywalker en el torso y sería empujado hasta un árbol cercano, ligeramente herido. Fuerza bruta tienes, pero no inteligencia. Aún no has demostrado nada, Anakin. Libera tu furia si quieres pasar sobre mí y recibir el manto de los Sith. Es aquí que la danza se intensificaría, y Anakin Skywalker atacaría con 2 sables de luz a su maestro. Los movimientos cada vez serían más rápidos y casi imperceptibles para Maul. Y por un momento le haría retroceder hasta que Anakin lo tendría donde quería, sobre un pequeño desfiladero. Y ahí mismo Skywalker de sus yemas liberaría el mismo torrente eléctrico que Maul había usado antes, solo con verlo una sola vez. Pero el Sabrak, adelantándose a esto, podría detener el torrente con su espada, hasta que en ese momento tomaría su sable de luz doble y atacaría directamente al brazo de Skywalker para detener el torrente. El brazo caería inerte y con ello un gran dolor en Skywalker. Recuerda, necesitas dedos para poder usar ese poder, y ahora solo tienes una mano. Las palabras de Maul serían lapidarias, pero Anakin siempre había sabido que tendría que perder algo de sí y experimentar mucho dolor como dictaba el camino de los Sith si quería un día vencer a Maul. Así que canalizaría todo ese dolor en odio y ese odio en poder bruto. Y con un último movimiento arrojaría el único sable de luz que tenía en contra del brazo que sostenía el sable de su maestro. Anakin sería tan rápido que apenas Maul podría darse cuenta que Skywalker le había hecho pagar un brazo con otro brazo. Maul ni siquiera tendría tiempo de gritar de dolor, cuando aquí simplemente escucharía a Anakin. Ahora también tú solo tienes una mano, maestro. Los dos se habían desarmado, los dos tenían sus brazos cauterizados por el ataque de sus hojas de plasma. Los dos habían compartido el mismo dolor. Pero ahí por fin Lord Maul se daría cuenta que su aprendiz estaba listo para que pagara su promesa y ejecutara así su venganza. Estaba listo para erradicar a Sidious, su aprendiz, la República y a los Jedi, todos con un solo golpe.
Por lo que así Darth Maul, viendo a Anakin y tendiéndole su única mano, finalmente le diría: asciende, Anakin Skywalker, como un Sith. Que la galaxia de ahora en adelante te conozca a ti y a tu poder como Darth Vader. Puesto que nuestra venganza está mucho más cerca que nunca. Es hasta aquí donde nos deja esta historia, Masters. La primera de 2 partes de cómo Anakin Skywalker sería entrenado por Lord Maul. Y mañana continuaremos la parte final a esta historia, la cual les dejaré aquí en las pantallas finales junto con esa historia de qué hubiera pasado si Darth Sidious se hubiera convertido en un Jedi. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.